Hay hombres que parecen nacidos para un solo propósito. Hombres cuya presencia física llena una pantalla tan completamente que resulta difícil imaginarlos en otro lugar que no sea bajo los focos. Jason Statham es, a primera vista, uno de esos hombres. Mandíbula de piedra, mirada fría, movimientos precisos como los de alguien que no se permite el lujo del error. Pero detrás de esa imagen construida con décadas de trabajo y sudor, hay una historia mucho más compleja y mucho más humana que la del héroe de acción que el mundo conoce. Nació el 26 de julio de 1967 en Shilebrook, en el condado de Derbyshire, Inglaterra. Su padre, Barry Statham, era vendedor ambulante, pintor de casas, minero de carbón ocasional y cantante de cabaret en las Islas Canarias cuando la oportunidad se presentaba. Su madre, Eileen, era bailarina. Era una familia de la clase trabajadora inglesa, sin más recursos que el ingenio y la disposición al esfuerzo físico. Statham creció entre los puestos del mercado donde su padre vendía baratijas, aprendiendo desde niño cómo convencer a un desconocido de que necesitaba algo que no sabía que quería. Esa habilidad, tan propia de los mercaderes y de los actores, quedaría grabada en él para siempre. En su adolescencia, Statham practicó artes marciales y jugó al fútbol junto a Vinnie Jones, quien más tarde se convertiría en su compañero de pantalla. Pero fue en unas vacaciones familiares en Florida, siendo niño de 11 o 12 años, donde su vida tomó un giro inesperado. Desde la orilla, vio a un hombre lanzarse al agua desde una altura considerable, desde lo alto de un hotel frente al mar. La elegancia brutal de ese salto lo fascinó de una manera que no supo explicar en ese momento, pero que recordaría durante toda su vida. Cuando regresó a Inglaterra, se incorporó a un club de natación y comenzó a entrenar saltos. En menos de un año, ya formaba parte del equipo nacional británico de saltos de trampolín. Durante los 12 años siguientes, Statham fue un atleta de élite. Representó a Gran Bretaña y a Inglaterra en competiciones internacionales, incluidos los Juegos de la Commonwealth de 1990 en Auckland, Nueva Zelanda, donde compitió en 3 modalidades distintas. En 1992, alcanzó el puesto 12 del mundo en la plataforma de 10 metros. Pero el sueño olímpico, la meta silenciosa que guía a todo atleta de alto rendimiento, nunca se materializó. Participó en los ensayos para los Juegos de Seúl en 1988 y para los de Barcelona en 1992, sin lograr la clasificación en ninguno de los 2 casos. En una entrevista posterior con la BBC, Statham reconocería que esa frustración seguía siendo, décadas más tarde, uno de sus pocos puntos dolorosos. Empecé demasiado tarde, diría. Probablemente no era lo mío. Debí haber practicado otro deporte. Esa combinación de éxito y fracaso, de talento reconocido y ambición que no encontró su techo máximo, sería característica de la primera mitad de la vida de Statham. El deporte le enseñó disciplina, le dio un cuerpo capaz de cosas que muy pocos cuerpos pueden hacer, y también le enseñó que el esfuerzo no garantiza el resultado. Una lección dura, pero necesaria. Cuando su carrera de saltos terminó a mediados de los 90, Statham se encontró sin ingresos y sin un camino claro. Hizo lo que su padre le había enseñado. Vendió. Volvió a las calles de Londres a vender joyería falsa y perfume de imitación, el tipo de mercancía que bordea los límites de la legalidad y que requiere tanto de labia como de nervios. Era una vida de la que cualquier otro habría querido alejarse cuanto antes, pero Statham la vivió con la misma intensidad con que había entrenado sus saltos. Esa autenticidad, esa comodidad con los márgenes de la sociedad, sería exactamente lo que le abriría la siguiente puerta. A mediados de los 90 fue contratado como modelo por marcas como French Connection, Tommy Hilfiger y Levi's. No era el tipo de modelo que posaba con indiferencia estudiada. Era alguien que traía consigo un pasado físico real, una presencia que no había sido manufacturada en un gimnasio de lujo, sino forjada en años de entrenamiento y en calles donde no había espacio para la pose. Fue precisamente a través de su trabajo con French Connection que llegó a Guy Ritchie, el director que estaba preparando su primera película, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. La audición que Ritchie le propuso no fue convencional. Le pidió que lo convenciera de comprarle joyería falsa. Statham, que había pasado años haciendo exactamente eso en los mercados de Londres, lo hizo de manera tan natural y persuasiva que el director escribió un papel específicamente para él.
En 1998, Jason Statham debutó en el cine con 31 años, una edad a la que muchos actores ya llevan una década de carrera. La película fue un éxito. 2 años después, Statham repitió con Richie en Snatch, junto a Brad Pitt, Benicio del Toro y un reparto que confirmó que no había llegado al cine por accidente. Su presencia física, su voz grave, su capacidad para transmitir amenaza sin levantar apenas la voz. Todo funcionaba. Hollywood empezó a prestar atención. En 2002 llegó The Transporter y con ella la identidad cinematográfica que definiría su carrera. Frank Martin, el conductor que entrega paquetes sin hacer preguntas, era un personaje de pocas palabras y muchas acciones, construido sobre las mismas virtudes que Statham había cultivado durante toda su vida: control físico, disciplina, eficiencia. 2 secuelas siguieron. Luego Crank, en 2006, llevó esa misma fórmula hasta límites más extremos. La carrera de Statham en Hollywood se fue consolidando con una serie de películas que, sin pretensiones de profundidad artística, construyeron algo que pocos actores logran: una marca personal reconocible e irreemplazable. Lo que no aparecía en las pantallas era igualmente revelador. Statham nunca dio mucho de sí mismo fuera de sus películas. Las entrevistas eran escasas y cuidadosamente controladas. Su vida privada era exactamente eso: privada. En una industria que se alimenta de la exposición constante, donde la intimidad es moneda de cambio, Statham construyó una muralla invisible entre su trabajo y su persona. Esa discreción no era frialdad, era una elección consciente, la misma que lo había llevado a elegir sus papeles con criterio antes que volumen. La primera vez que el nombre de Statham apareció junto al de Rosie Huntington-Whiteley fue en 2009. Se conocieron en una fiesta en Londres. Él tenía 41 años y era ya una estrella consolidada del cine de acción. Ella tenía 22, era uno de los rostros más reconocidos de Victoria's Secret y estaba en el comienzo de una carrera que la llevaría a las portadas de las revistas más importantes del mundo. La diferencia de 20 años entre ambos fue observada, comentada y analizada con la atención que Hollywood siempre presta a las cifras. Pero quienes conocen a la pareja señalan que esa aritmética nunca fue relevante para ninguno de los dos. En un Q&A realizado en Instagram en 2020, Huntington-Whiteley respondió sin rodeos cuando alguien le preguntó por aquel primer encuentro. «Fue química instantánea», escribió. Durante casi 2 años, la relación se mantuvo fuera del ojo público. Esa fue otra elección deliberada, coherente con la manera en que ambos entendían la frontera entre el trabajo y la vida. Su primera aparición oficial como pareja fue en febrero de 2011, en la fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair. El mismo año asistieron juntos al Met Gala. La imagen que proyectaban no era la de una pareja en busca de visibilidad, era la de 2 personas que habían encontrado algo sólido y no necesitaban el aplauso ajeno para confirmar su valor. En 2015, Huntington-Whiteley habló de su relación en la revista Self con una franqueza que resultó reveladora. «Somos mejores amigos», dijo. «Me hace reír todos los días. Casi siento que nunca tuve una pareja de verdad antes de él». Era una descripción que no sonaba a declaración calculada para los medios, sino a la evaluación honesta de alguien que había encontrado lo que buscaba sin haberlo planeado. En esa misma entrevista, respondió a la pregunta sobre el matrimonio con una claridad que desconcertó a quienes esperaban una respuesta más convencional. «Creo totalmente en el matrimonio», dijo, «pero estar en una relación feliz es mucho más importante para mí». En enero de 2016, Statham le propuso matrimonio. El anillo apareció públicamente en los Globos de Oro de ese año, donde la pareja se presentó juntos y la prensa no tardó en notar el diamante en el dedo de Huntington-Whiteley. La confirmación llegó a través de su representante. Era un gesto que, viniendo de un hombre conocido por su hermetismo, tenía un peso particular. Statham no era el tipo de persona que hacía declaraciones públicas innecesarias. El anillo, en ese contexto, decía todo. Lo que siguió fue, de nuevo, una demostración de que esta pareja operaba con sus propias reglas. 9 años después del compromiso, aún no se han casado. No porque la relación haya perdido fuerza, sino precisamente por lo contrario. En varias entrevistas, Huntington-Whiteley ha explicado que el matrimonio es algo que ambos esperan con ilusión, pero que no sienten como una urgencia. «Estamos tan felices», dijo al programa Extra. «Definitivamente hablamos de ello.
no es una prioridad enorme para nosotros. Y luego añadió algo que resumía la filosofía de toda la pareja. Creo que será divertido hacerlo cuando el niño sea un poco mayor y pueda participar en la boda. El niño al que se refería era Jack Oscar Statham, nacido el 24 de junio de 2017. Statham tenía 49 años cuando se convirtió en padre por primera vez. El anuncio del embarazo llegó en febrero de ese año a través de una foto que Huntington Whiteley publicó en Instagram, mostrando su vientre frente al mar con una simplicidad que contrastaba con el ruido habitual de las celebridades. La llegada de Jack fue recibida con una nueva publicación de la madre, igualmente directa. Nuestro pequeño ha llegado. Jack Oscar Statham, 8,8 libras, el sábado 24 de junio. Ni fanfarria ni exceso, solo el anuncio de un hecho que cambiaba sus vidas. En agosto de 2021, la pareja anunció que esperaban su segundo hijo. Isabella James Statham nació el 2 de febrero de 2022. Statham tenía 54 años, era padre de una niña. El hombre que había pasado décadas interpretando personajes duros y solitarios en la pantalla se encontraba construyendo, en silencio, algo que ninguno de esos personajes tenía: una familia. Alrededor del mismo tiempo, la pareja tomó una decisión que marcó un punto de inflexión en su vida cotidiana. Tras más de una década viviendo en Los Ángeles, regresaron a Londres. En una entrevista con The Sunday Times en 2021, Huntington Whiteley explicó la razón sin ambigüedades. Quería que sus hijos fueran educados en Inglaterra. Cuando llevas a tu hijo al colegio, es una de las decisiones fundamentales sobre quién va a ser y cómo lo va a moldear, dijo. Era una declaración que hablaba de prioridades redefinidas, de dos personas que, en el momento en que el éxito les permitía elegir cualquier lugar del mundo, eligieron volver a sus raíces. Statham nunca habló de esa decisión en público con detalle, pero era coherente con todo lo que se sabía de él. El hombre que nació en Derbyshire, que aprendió a saltar de trampolín en un club de natación inglés, que se formó en las calles de Londres antes de llegar a Hollywood, no era alguien que hubiera cortado amarras con su origen. La vida en Los Ángeles había sido funcional, necesaria para la carrera. La vida en Londres era otra cosa. Era hogar. Hay algo significativo en la trayectoria de Jason Statham que va más allá de los datos biográficos. Es la coherencia entre quién fue y quién es, entre lo que muestra y lo que esconde, entre la imagen pública y la realidad privada. En Hollywood, esa coherencia es un bien escaso. Las carreras se construyen a menudo sobre personajes, sobre versiones amplificadas y simplificadas de una persona real. Statham construyó la suya sobre algo diferente: la autenticidad de alguien que no aprendió a actuar en una escuela de teatro, sino en una piscina, en un mercado de calle y en las películas de un director que le pidió simplemente que fuera él mismo. La paternidad tardía, la pareja que eligió la lealtad tranquila sobre la visibilidad, los hijos que crecen protegidos de los focos, la decisión de volver a Inglaterra cuando el mundo entero estaba a su disposición. Todo esto habla de un hombre que encontró, después de muchos años y muchos intentos, lo que realmente quería. No el Oscar que él mismo admite que nunca ganará, no la fama constante que se alimenta de la exposición permanente, sino algo más difícil de conseguir y más difícil de mantener. Una vida propia, construida en los márgenes del espectáculo, con las mismas manos que en su día saltaban desde 10 metros de altura hacia el agua fría. Statham dijo una vez, en una entrevista con IGN, refiriéndose a sus años de deportista: fue una gran experiencia viajar por el mundo y competir a cierto nivel. Te enseña disciplina, enfoque y definitivamente te mantiene alejado de los problemas. Era una frase que describía el deporte, pero que funcionaba igual de bien como descripción de toda su vida. El enfoque, la disciplina, mantenerse alejado de los problemas que Hollywood tiende a fabricar para quienes no tienen cuidado. En 2026, con casi 60 años, Statham sigue trabajando. Sigue haciendo sus propias escenas de acción cuando puede. Sigue defendiendo que los especialistas merecen un reconocimiento que la Academia de Hollywood les niega. Sigue llegando a los sets con la misma preparación física que llegaba a las competencias de salto. El niño que en una playa de Florida levantó los ojos hacia un hombre que se lanzaba al vacío y decidió que quería hacer lo mismo,
nunca perdió esa capacidad de mirar hacia arriba y lanzarse. Lo que cambió, con los años, fue hacia dónde miraba cuando terminaba el día. Ya no hacia la plataforma de salto, ni hacia las cámaras, ni hacia las listas de taquilla. Hacia una casa en Londres, donde lo esperaban una mujer que describe su relación como la primera real que ha tenido, y 2 hijos cuya presencia en el mundo llegó tarde en su vida, pero no demasiado tarde.